Y vamos a conversar nosotros con Aysén Echeverry, ministra de Ciencias. De Ciencias. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo acá, ministra. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. A ver, yo te decía antes de empezar el programa que hay cosas que a veces pasan por primera vez y que uno tiene que tratar de entender. A ver, ¿cuál es el recorrido al que se puede llegar y no estar esperando que de pronto aparezca una situación que diga, ay, no la vi venir, no, porque está todo diseñado de alguna manera para un cambio feroz en materia tecnológica, en materia comunicacional, en materia de todo tipo. Y esto tiene que ver con que hoy día la tecnología está a un grado de avance tal que pronto da la impresión, podrían no suplantarnos a los humanos, porque eso probablemente no pasa, pero los grados de involucración en todo lo que nosotros hacemos es tanto hoy día que prácticamente no se puede prescindir. Y eso yo creo, y pregunto desde el punto de vista del gobierno, ¿cómo se asume una realidad como esa, donde tú necesitas primero tener redes, tener contactos, tener celulares, tener comunicación digital, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque son más fáciles que cualquier otra de irse para el otro lado? Y eso que tú planteas es la esencia, el corazón del desafío que se enfrenta cuando pensamos en cómo se regula o se aborda desde las políticas públicas la tecnología en general. Y es la pregunta que nos hemos hecho quienes nos dedicamos a ese tema. Yo soy abogada y por lo tanto de regulaciones más o menos de lo que entiendo, cada vez que aparece una nueva tecnología. Y lo sorprendente que ocurre cuando uno ya conoce estas políticas públicas con el tiempo es que si bien van muy rápido las tecnologías y avanzan a una velocidad increíble, algunos países, entre los que se cuenta Chile, hemos hecho un muy buen trabajo a lo largo de los años para prepararnos para los nuevos desafíos tecnológicos. Y eso es algo de lo que hablamos poco. Hace un par de semanas atrás, el CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es un centro de investigación grandote que se creó hace algún tiempo en Chile, publicó un índice sobre el estado de madurez de inteligencia artificial de los distintos países de Latinoamérica. Y ese índice lo que hace es compararnos, ¿verdad? Compararnos en aquellas cosas que se necesitan para que un país pueda tener o jugar un rol en materia de inteligencia artificial. Y para sorpresa nuestra, sorpresa digo porque estamos tan acostumbrados a decir aquí no se hace nada, o aquí falta, o estamos tan lejos, Chile no solo lidera muchas de las categorías, sino que en prácticamente todas está dentro de los 3 primeros. Y la razón de aquello es porque Chile tiene una historia y una tradición de abordar los temas tecnológicos de una manera muy avanzada y con mucha consistencia entre los distintos gobiernos. Y por lo tanto, hoy día, cuando nos enfrentamos a la inteligencia artificial que va prácticamente a la velocidad de la luz, lo hacemos con un nivel de preparación que es bastante bueno, robusto, hay capacidades y nos permite tener una discusión en torno a inteligencia artificial que logre eso que mencionabas tú al comienzo, que logre, por un lado, permitir que la tecnología se desarrolle y que los beneficios estén disponibles y que seamos actores en el uso de la tecnología, y por el otro lado, tomemos todos los resguardos para que esa tecnología sea en beneficio del hombre y no el hombre o la persona o la mujer como un sujeto pasivo que padece lo que la tecnología impone. Déjame preguntarte una cosa que yo creo que, si bien tiene una variante política, porque siempre la economía tiene una variante política, en este caso particular es una variante, la más precisa, probablemente una variante humana. Y me explico muy rápidamente, ministra. ¿Va a quedar todo a los equilibrios del mercado en este tipo de situaciones? Personas que no tienen acceso a llegar a las tecnologías para poder usarlas no van a tener ese tipo de acceso, van a transformarse en lo equivalente a las personas que en el viejo oeste veían cómo se creaban las nuevas ciudades y ellos seguían en ruca. Esto va a ser
una situación que se impulsa para que se homogenice lo más posible? ¿Cómo se hace? Bueno, en el caso de Chile estamos haciendo todo para que eso no pase, para que efectivamente podamos tener un rol activo y podamos no crearlo, sino que mantener un rol de liderazgo que hoy día tenemos y proyectarlo en el tiempo. Ahora, hay distintas formas de abordarlo, ¿verdad? Y tú lo dices muy bien, Fernando. Uno puede decir, bueno, el que tiene acceso y el que se las arregla y se rasca con sus propias uñas va a poder saber, y el que no, bueno, perdió nomás, pues. O uno puede abordar el desarrollo tecnológico y el acceso a la tecnología también desde una perspectiva de equidad y de desarrollo sostenible, que es lo que estamos tratando de impulsar desde el gobierno en distintas áreas, y la económica no es la excepción y la tecnología no es la excepción. ¿Qué significa eso en términos concretos, verdad? Significa algo no muy distinto que lo que hemos venido haciendo en los últimos años en materia tecnológica. Significa, por un lado, mirar y asegurarnos permanentemente de que haya la suficiente conectividad. La inteligencia artificial no funciona si no hay internet de buena velocidad y internet de buen acceso. Significa, por otro lado, que tengamos infraestructura que permita que la inteligencia artificial se desarrolle, que no la tenemos que inventar, son los distintos data centers que tienen ciertas características, que hoy día tenemos mucho porque hay grandes inversiones de data center en Chile y existen data centers también nacionales. Necesitamos que la gente se forme, necesitamos que las personas, que los científicos, los investigadores sepan de inteligencia artificial y se hagan las preguntas no solo de cómo desarrollan el algoritmo o las redes neuronales, sino que también de cuáles son los desafíos éticos y sociales asociados a esta materia. Los tenemos. Cuando volvemos y miramos en este índice, Chile lidera, pero por lejos, o sea, casi el doble en cantidad de personas formándose en materia de inteligencia artificial y en la calidad y productividad de las investigaciones que se hacen. Y necesitamos políticas públicas, que de nuevo tenemos una posición muy ventajosa. Chile cuenta con una política nacional de inteligencia artificial que tiene 3 o 4 años, que puede parecer como poco, pero en materia tecnológica es bastante. Hace 3 o 4 años no estábamos hablando de inteligencia artificial como hoy día. Y tiene un inicio de regulación que estamos trabajando de manera muy, muy coordinada con el Congreso, que permite precisamente aunar estos objetivos, ¿verdad? Y asegurarnos de que cuando, como país, nos enfrentamos al desafío de la inteligencia artificial, lo vemos en todas sus dimensiones, no solo como un potencial de negocio, sino que también como un potencial de desarrollo, como un potencial de empoderamiento, como una herramienta para que los ciudadanos puedan no solo mejorar su calidad de vida, sino que tomar mejores decisiones, y así infinitas aristas que tiene esta herramienta que hoy día está presente en prácticamente todas las cosas que hacemos. Un gran comunicador de origen canadiense, pero hizo casi toda su carrera como profesor de comunicación y filosofía, Marshall McLuhan, decía que cada invento nuevo deja al inmediatamente anterior en carácter de reliquia o en carácter de folclore, lo podríamos decir nosotros. Así, el caballo, que en un momento dado era el método para poder moverse, aquí arriba en Estados Unidos, en todas partes, en Asia, en África, era el principal. Bueno, llega el automóvil y pasa el caballo a ser una cosa distinta. Aquí, cuando hoy día tenemos una nueva tecnología entre las cuales está, por ejemplo, la tecnología del Starlink. Mira tú, puede estar la gente en Aysén, puede estar en Punta Arenas, puede estar en medio del desierto y estar conectados con plena capacidad. Ya existe ese invento. Ok, el punto es, ¿quiénes van a quedar, llamémoslo así, a velocidad del caballo, y quiénes van a ser los chilenos que eventualmente van a poder aprovechar esta gran cosa? Bueno, nosotros esperamos que todos los chilenos, ojalá. Pero déjame desmitificarlo un poco, porque a veces uno habla de inteligencia artificial y es como esta cosa que está ocurriendo en Estados Unidos. Claro. Y no es tan así. O sea, inteligencia artificial de partida no ocurre en el vacío, sino que necesita data center, necesita conectividad, necesita datos, necesita gente que entiende cómo funciona el algoritmo, necesita máquinas que se entrenan, ¿verdad?
Cosas que hoy día todas existen en Chile. La inteligencia artificial hoy día no es algo extremadamente lejano. Hoy día el último recuento que tenemos, que no está tan actualizado, por lo tanto es posible que haya aumentado mucho más, hablaba de 100 casos de uso de inteligencia artificial solo en el Estado. Lo estamos usando a propósito del Plan Nacional de Búsqueda. Estamos usando inteligencia artificial en temas vinculados a salud, en temas electorales, en temas vinculados al CERNAC. El otro día estuve en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Ciencia, y el secretario de la Cámara mostró lo que están haciendo en el Congreso con inteligencia artificial. Y eso solo al interior del Estado. O sea, el mismo Ministerio de Educación sacó una guía para profesores para uso de ChatGPT en el aula. Y si nos vamos al mundo de la industria, tenemos a industria hace mucho tiempo que está usando herramientas de inteligencia artificial. Notco, el ejemplo que todos conocemos, y Notco existe en gran parte porque hubo un par de investigadores detrás que usaron herramientas de inteligencia artificial para que esto ocurriera. Entonces, creo la mayonesa es exquisita. Sí. Creo que es importante como poner la pelota al piso, dado que hay partido de fútbol, y también ver dónde estamos, ¿verdad? Esto no es ciencia ficción que está ocurriendo lejos de nuestro país, esto está presente todos los días. Y cuando eso ocurre, llega la pregunta que nos hacemos nosotros desde el Ministerio de Ciencia, bueno, ¿cuál es el rol que tiene el Estado a través del Ministerio de Ciencia respecto de la inteligencia artificial? No es crearla desde cero, no es sentarnos a mirar como, miren qué va a pasar con los robots del futuro, es entender qué capacidades tenemos hoy día y cuáles son las tuercas que hay que apretar para que esto que hemos construido a lo largo de los años, que nos tienen en una buena posición, se pueda proyectar a futuro. ¿Y qué son esas cosas? Algo en capacidad de cómputo. Efectivamente necesitamos capacidad de cómputo que, de nuevo, suena a ciencia ficción, son muchos, lo voy a súper simplificar, pero son muchos computadores que procesan información a velocidad muy rápida. Una simplificación de lo que es, pero eso es. Necesitamos algo de capacidad de cómputo, necesitamos algo de regulación, porque efectivamente hay riesgos y hay cuidados y resguardos que hay que tener respecto del uso de la inteligencia artificial, de manera que los derechos de los ciudadanos queden protegidos, de que si hay una inteligencia artificial que se hace cargo de un reclamo suyo en un organismo público, la persona que hace ese reclamo pueda entender que es una inteligencia artificial y no una persona y pueda pedir que lo revise una persona, por ejemplo. Ese tipo de cosas hay que ajustarlas en la regulación y estamos en ese proceso. Ahora, me parece estupendo y creo que todos los países están más o menos viajando. Así, el punto, a mi modo de ver, no quiero decir desgraciadamente, porque creo que es una cosa que viene con la tecnología. La tecnología siempre se ha impuesto diferencialmente en los países. Hay gente que lo adquiere muy prematuramente y gente que lo adquiere muy tardíamente. Y esa brecha que queda entre medio a veces no se puede cerrar y genera divisiones muy fuertes en términos de conocimiento, experiencia, sabiduría, en fin. ¿Cómo se puede generar esta vez, sabiendo que tenemos que hacer un montón de cosas, ya vamos a hablar del subsecretario de Telecomunicaciones, sabiendo que se tienen que hacer un montón de cosas, ¿cómo se puede hacer para que nuevamente el artefacto nuevo no sea un factor de división, sino que sea un factor de unión del país? Yo creo que eso no tiene una única respuesta. Como todas las cosas, es bastante complejo. Pero en el caso de las tecnologías digitales, y lo que uno ve en el mundo también, ocurre algo que es una masificación mucho más rápida, precisamente a raíz de los nuevos dispositivos. O sea, todos tenemos, la gran mayoría de los chilenos tienen más de un teléfono en el bolsillo, ni siquiera uno, más de un teléfono en el bolsillo. Y tenemos temas de conectividad que están siendo abordados, pero hoy día más del 90% de los chilenos tiene acceso a Internet. Y esto, yo no tengo la cifra global, pero sí desde la experiencia, que siempre es una mala consejera, pero bueno, cuando viajamos a regiones o regularmente en Santiago, hacemos actividades en colegios con niños de todas las edades, y a partir de los 13, 14 años uno pregunta: ¿quiénes de ustedes conocen ChatGPT y lo ha usado? Y si es que no todos, quedará uno o dos fuera, levantan la mano y lo usan. Entonces,
Hay un proceso de masificación de estas nuevas tecnologías que no quiere decir que esas personas vayan a ser desarrolladores de inteligencia artificial, que hace que también, pero que son usuarios frecuentes, eso sí, que hace que desde la política pública tenemos que pensarlo también de una manera distinta. Antes decíamos, necesitamos que los jóvenes aprendan a programar, ¿verdad? Y durante mucho tiempo hemos capacitado a gente en programación, y programación es el nuevo lenguaje, porque esa era la forma en cómo nos acercábamos a lo digital. Hoy día, cuando uno mira la aproximación que están teniendo distintos países respecto de la inteligencia artificial, en lo que necesitamos formar es en pensamiento crítico. En lo que necesitamos formar es en empoderamiento de las personas respecto de la herramienta. En lo que necesitamos formar es que los niños, los jóvenes y después los adultos entiendan qué es esto de la inteligencia artificial, porque eso les permite tener una aproximación que es distinta. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hoy día está en el cotidiano, está en cuando compramos, si nos metemos online, todos lo hemos hecho, uno quiere comprar por alguna tienda de retail y aparece un chatbot que te habla, eso es inteligencia artificial, está en las tareas, está en el teléfono, está en el Waze, o sea, todas las cosas que usamos lo tienen. Y por lo tanto no es tanto el acceso, sino que es la aproximación que las personas tienen a esa herramienta. Bueno. Y ahí vienen desafíos que son muy importantes. Y ahí hay un punto que creo yo es muy interesante, porque de alguna manera va a ser el punto con que las futuras generaciones, o sea, 40 años más, probablemente lo que se va a medir no va a ser el estado de la máquina, no va a ser cuántos, qué sé yo, trenes eléctricos tiene el país. ¿Cuánto? No, va, en el caso de toda esta tecnología digital, va a ser a ver cómo creció los humanos que viven en ese territorio. ¿Son mejores las escuelas porque tienen más capacidad de trabajar con datos en todas partes del mundo? ¿Saben? Tienen una interacción mundial mucho más facilitada porque el lenguaje deja de ser una barrera enorme. Tienen oportunidades de empleo que antes probablemente los papás y los abuelos no tenían ninguna porque, bueno, no entendían cómo se movían determinadas cosas. Esa va a ser la vara, no va a ser lo estrictamente la prueba PISA. No va a ser cuánto sacaste tú en... oye, voy a pegar un viejazo, la prueba de aptitud académica. Yo 10. Bueno, no va a ser, no va a ser eso, va a ser, a ver, ¿qué tanto puedes competir tú con una persona que eventualmente tenga una situación económica mucho mejor, pero que en términos de la utilización de toda esa maquinaria para tu trabajo, para tu arte, para tu literatura, para tu cultura, no tendría que haber diferencia? Pero para eso hay que construir cosas. Y si uno se fija, voy a tomar de ejemplo la guía de uso de ChatGPT en el aula que sacó el Ministerio de Educación. Si uno se fija cuál es la aproximación que tiene esa guía, es bien interesante porque habla mucho a eso que usted menciona, Fernando, que es que esto es una herramienta que simplifica ciertos procesos y que acelera ciertas actividades y que por lo tanto permite liberar tiempo para dedicarlo a otras que son más enriquecedoras. En esta guía, por ejemplo, se habla de cómo se puede, utilizando alguna de estas herramientas, generar pautas de evaluación de prueba. Y esas pautas de evaluación de prueba, en lugar de construirla el profesor, la herramienta le hace una propuesta y el profesor corrige y eso le libera horas que puede dedicar a, por ejemplo, hacer experimentación con los niños, a, por ejemplo, tener discusiones en el aula respecto de qué es una herramienta como esta y cómo se usa, a enseñar a hacer preguntas. O sea, algo tan sencillo, enseñar a hacer preguntas. Si uno no sabe hacer preguntas de la manera correcta, puede tener todas las aplicaciones que quiera, puede tener toda la inteligencia artificial que quiera y no va a llegar ni a la esquina. Porque, de nuevo, no es magia lo que ocurre, sino que son dispositivos, técnicas y mecanismos generadas por personas que las personas tienen que aprender a utilizar. Y aquí es el momento en que aparece invisiblemente, sin que nadie lo vea, el subsecretario de Telecomunicaciones, que aquí mismo, donde estabas tú, me dijo que en un lapso de 3 o 4 meses iba a haber un plan de extensión gigantesca para poder dar cabida a tener internet en todo el país, en cualquier parte donde tú vayas puedas tener acceso y eso te facilita todas estas cosas que tú estás diciendo. Mira, ya existe una cosa que inventó
bueno, Elon Musk y una serie de otros, que es el Starlink, y que yo lo he visto funcionando fuera de Santiago, y es una cosa bien interesante cuando no necesitas cable, no necesitas nada, pero hay que pagar por eso, hay que tener recursos para mantenerlo, no mucho tampoco, pero hay que tenerlos. Y eso hace que la persona que está al lado esté perfectamente de la isla de aquí, esté perfectamente comunicado, y de la isla de acá, que está a 80 metros, 80 kilómetros, no haya comunicación. Desde ese punto de vista, ¿qué hay que hacer para homogeneizar los caminos para llegar a poder utilizar lo que es el futuro? Bueno, yo creo que en esto es de aquellos puntos donde todas las iniciativas de gobierno confluyen en una misma dirección, ¿verdad? Y no debiera haber grandes discrepancias con la oposición tampoco, me imagino. No, o sea, cuando hablamos más de que... razón para sacarlas. Pero por supuesto, cuando hablamos de que ojalá todos los rincones de Chile tengan acceso a Internet, y no cualquier Internet, sino que un Internet que habilite a hacer ciertas cosas. Estamos todos de acuerdo en que eso es necesario. Y también estamos todos de acuerdo en que, si bien existe una brecha, es una brecha que no es tan grande comparado con otros países, entendiendo además la geografía que tenemos. Y esa brecha que hasta hace algunos años atrás era una brecha que la misma tecnología imponía, porque resulta que había que llegar con el cable de fibra, digamos, y cuando uno tiene que pasar por... No sé cuántas islas son, pero miles de islas, ¿verdad? Se transforma en un desafío tecnológico no menor. Hoy día existen otros mecanismos y otras tecnologías que lo habilitan. Pero al igual que con la inteligencia artificial, yo creo que lo relevante es no maravillarse tanto con la tecnología y que eso nos haga perder de vista el objetivo final. El objetivo final es que todos tengan conectividad. Si se hace con este mecanismo, con el de acá o con el de más allá, bueno, se resolverá, es una cosa técnica, pero el objetivo es que todos tengan conectividad. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no es, iba a decir Robocop, pero no es Robocop, era el androide, ¿no? Me bajo la duda ahora. Bueno, pero no es el robot que viene del futuro y que va a generar Robocop es otro. Claro, sí. Es un policía, un policía Robocop. Sí, no, este era otro. Policía robotizado. Terminator puede ser. Terminator puede ser. Bueno, Terminator, exacto. No es que va a venir un robot del futuro y en 2 segundos vamos a estar en una distopia y va a ser el fin del mundo, sino que son tecnologías creadas por humanos que tienen utilizaciones en distintos ámbitos y que tienen que tener un objetivo muy claro, que es que estén al servicio de las personas y no al revés. Ese objetivo no lo podemos perder de vista a propósito de lo maravilloso que es la tecnología. Y ese es el desafío que tiene la tecnología para las políticas públicas, porque a veces nos quedamos en tenemos que regular inteligencia artificial, porque si no van a reemplazarnos en todos nuestros trabajos. La tecnología es una herramienta. Igual como fue una herramienta el martillo en algún minuto, igual como fue una herramienta en las planillas Excel en otro minuto, igual como ha sido herramienta Internet, y cada una de ellas ha tenido un efecto extremadamente disruptivo. Pero cuando no perdemos de vista que son herramientas y que están al servicio de las personas y que el rol de la política pública es asegurarse que todos tengan acceso y que cualquier riesgo que haya quede resguardado, ese es el objetivo en el fondo. Disminuye la carga de la angustia, si tú quieres, pero también hay que entender, y por eso es que yo pongo el énfasis en la política pública del Estado, tengo que entender que para ser usuario de ese tipo de tecnología hay que entenderla mínimamente, hay que saber usarla, hay que saber detectar cuando está siendo mal usada y sobre todo tiene que haber un control, a mi modo de ver, un control, por lo menos en el principio, un control del ser humano sobre la tecnología y no viceversa, por mucho que se sepa que el robot sea espectacular, fantástico y que pegue unas patas de karate extraordinarias. Y yo agregaría una otra cosa, que es que hay que hacerlo mirando lo que ocurre y muy conectado con lo que ocurre en el resto del mundo. Porque cuando hablamos de tecnología y particularmente de tecnologías digitales, no sacamos nada con tener la mejor regulación y la mejor política pública en Chile si esa no conversa de manera fluida con los demás actores y los demás países. Sí, no debiera ser como ocurre a veces, ministra,
cuando de repente hay una pandemia que tiene una cura y tú te das cuenta que 2 o 3 países son los que tienen esa cura y de pronto el precio se multiplica por 10. Exacto. Y todo, no, en este caso vamos a tener que ingeniar una manera donde la comunicación digital y la comunicación sobre la base de estas nuevas tecnologías sean capaces de ser utilizadas por todos para justamente así, en esa igualdad de competencia inicial, en la línea de los 0 metros hasta llegar a los 100 metros, solamente se va a ver quién es el más rápido si es que todos tienen el mismo input de partida. Y en la lógica de no desesperar o de no angustiarse, que también es importante hacerlo con las tecnologías, hacerlo en el caso de nuestro país, sabiendo que hemos construido bases sólidas para hacer eso. Y ahí no nos podemos perder ni un segundo. O sea, aquí han existido políticas públicas consistentes en materia digital. ¿Tiene plata suficiente para eso? Nunca es suficiente la plata. Bueno, eso no que no lo miren así como que alegue cuando pueda, porque después uno mira para atrás y dice, pucha, que podría haber dado la pelea por esos otros tantos millones para poder tener, qué sé yo, de Aysén para abajo. No. Estamos dando toda la pelea de presupuesto, entendiendo que son años complejos en términos presupuestarios. Pero, de nuevo, estamos en una muy buena posición y esto es muy prioritario para el gobierno, así que yo estoy segura que vamos a seguir en súper buena posición. Ministra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Muy bien.